la afección es de los cordones posteriores. Y entonces lo que tiene que hacer la persona para poderse movilizar cuando tiene un problema tabético, ¿no? O que es un tipo de marcha atáxica. Entendamos que este es un tipo de marcha atáxica. Atáxico se refiere a que perdí la taxis, ¿no? O sea, quítenle la A y dejaríamos taxia. Ese es el movimiento coordinado. Ataxia, pues es la pérdida de ese control, ¿no? Entonces, como tiene, les digo, muchas participaciones, ¿no? de esto, ¿no? Del sistema nervioso sensitivo, del sistema cerebeloso, puede tener varias formas de alterarse, ¿no? Hay varias formas de marcha atáxica. Entonces vamos a la tabética, que serían los cordones posteriores en la médula espinal. Y entonces en este caso, lo que hace el paciente, vamos a regresarnos una, ¿sí? Sería ampliar la base de sustentación. Déjenme ver si por aquí hay alguna imagen de eso. Bueno, el punto es que separa las piernas para tratar de aumentar la base de sustentación y tener una mayor percepción. Y la otra va a separar los brazos, como hacen los que están sobre una cuerda, para mejorar su equilibrio. Y también la vista va a estar hacia abajo. Entonces, cuando dé los pasos, va a estar caminando de esta forma, balanceándose, tratando de tener una mejor aferencia sensitiva de lo que sí le sirve, que sería la vista, ¿no? La vista me ubica espacialmente, y los brazos, al ponerlos de esta forma, pues también me están dando información sobre el equilibrio de mi cuerpo. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, Sí, ¿me doctor. alcanzaron a ver? O sea, con los brazos así, ¿no? La mirada hacia abajo y las piernas separadas, ¿no? Entonces, vamos a poner la computadora un poco hacia atrás. ¿Sí? Y les voy a decir cómo sería esta marcha. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo que me vean completo en la pantalla, ¿no? Pero mira hacia abajo, separa las piernas, separa los brazos y va a dar pasos así, ¿no? Tratando de equilibrarse. Esa no es una marcha de ebrio, ¿no? Esa es una marcha de tipo tabético, justamente, ¿no? Aumenta base de sustentación. Como sea, más o menos lo va logrando, ¿no? Viendo hacia los lados, se va tambaleando, pero lo va logrando. En cambio, la marcha cerebelosa, que sería la marcha típica del ebrio, sí separa un poco los brazos, pero más bien se trata de apoyar y va para un lado y para el otro, ¿sí? Ustedes pues ya lo han visto. Y la marcha vestibular, suponiendo que fuera el oído el que esté afectado, entonces cuando camina se va más para un lado, ¿no? Trata de sostenerse, pero siempre se va para el mismo lado que es el lado afectado. Entonces la vestibular es más fácil de ver, ¿no? Se va para un lado, no puede seguir una línea recta, y no es tanto que camine mal, sino que no puede coordinar el equilibrio. La cerebelosa es para un lado y para el otro, ¿no? Puede ser un tumor en el cerebelo o pudiera estar intoxicado. O la tabética, ¿no? Que aumenta la base de sustentación y va caminando como si fuera Frankenstein. ¿Sí les queda claro los tres tipos de marcha atáxica? Sí, doc. Sí, doc. Sí. Muy bien. Entonces, es importante entender las marchas porque les digo, es una actividad muy compleja la marcha, y entonces necesitamos tener claro el tipo de marcha que estamos viendo, porque es casi diagnóstica, ¿no? De muchos problemas. Entonces vamos a regresar un poco. Entonces tengo la marcha parética o de estepaje, la marcha espástica o helicópoda o de segador, y las marchas atáxicas, ¿no? Que básicamente es la tabética, la cerebelosa, y aquí faltaría poner la vestibular, ¿no? Y bueno, hay otros tipos de marchas anormales. La festinante, que es típica del paciente con Parkinson. El paciente con Parkinson le cuesta mucho trabajo empezar el movimiento y pierde varias funciones, ¿no? Es decir, digamos que en este caso, la espasticidad es de la mitad del cuerpo. Y entonces está la mitad del cuerpo parecido, pero la otra está bien y está pues con contractura muscular, y le llamo espástico. En el caso y es neurona motora superior. En el Parkinson es más una afección del sistema extrapiramidal, como ustedes saben, ¿no? El neurotransmisor, ¿no? Y la afección principal en la sustancia negra. Y aquí lo que se está perdiendo es
la coordinación del movimiento, pero a nivel del sistema extrapiramidal. Y donde se encuentra el problema principal va a ser en el tronco, no tanto hacia las extremidades. Entonces el tronco se vuelve rígido y yo ya pierdo la capacidad de balanceo cuando voy caminando y me cuesta trabajo empezar el movimiento. Entonces el tipo de marcha también es muy característica. Como yo ya no, cuando camino, si ustedes se fijan en la gente hoy, vean todo el mundo que camine, vean cómo va haciendo pasos y va balanceando los brazos. Esto me da postura y equilibrio, ¿no? Y en el caso del paciente con la marcha festinante, que es típica del síndrome extrapiramidal y típico de Parkinson, el paciente no puede, dejen ver si me ven en la pantalla otra vez. El paciente no, le digo, cuando uno va caminando va balanceando los brazos para uno y para el otro. En este caso, traten ustedes de caminar y balancear los brazos, de inmediato cambia su marcha, ¿sí? Porque se vuelve una marcha muy rígida. Luego el tronco está un poco flexionado hacia adelante y los pasos son cortos, ¿no? Entonces, y a medida que va caminando se le facilita el movimiento, entonces se va acelerando. Pero además le cuesta trabajo detenerse, ¿no? Entonces, a veces incluso hay que detenerlo, ¿no? Esa es la marcha festinante. También la han visto, ¿no? Seguramente, en algún lugar, ¿no? Es bastante común ver a la gente mayor que tenga enfermedad de Parkinson caminando de esta forma. Entonces, acuérdense, postura en flexión, rigidez del tronco, es decir, no puede hacer balanceo de los brazos, los tiende a tener un poquito más así, en flexión. Como está en flexión, inclina la cabeza hacia arriba, ¿no? O sea, la extiende y los pasos son cortos y rápidos. Y a medida que va caminando, los va acelerando, ¿sí? La apraxia de la marcha, apraxia es una habilidad aprendida. Yo les dije, la marcha pues es algo que yo aprendí, ¿no? Entonces, si yo olvido cómo caminar, lo que sucede es que el intento de dar un paso lo tengo que pensar, ¿no? Entonces se vuelve una marcha pesada. El paciente le dice, camine acá o intente caminar hacia mí y entonces él va a ver a sus pies como queriéndoles dar la orden de dar el paso y va a ser una marcha de pasos pesados y lentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pensar lo que va a hacer, no es una actividad que ya recuerde en forma automática. ¿Sí les queda claro? Sí, Pues, doc. vean la marcha de este paje, cómo levanta la pierna, ¿no? La marcha, le ponen aquí hemipléjica, ¿no? Pero se espastican. El parkinsónico, que es la festinante, pasos cortos, flexión, no movimiento de los brazos. La apráxica, que sería que pues, se le olvidó cómo caminar, ¿no? Entonces, tiene que hacer pasos muy pesados y como que pensar cada paso. Y aquí ponen una marcha más, ¿no? El psicógeno. Bueno, cuando alguien tiene una marcha muy abigarrada, ¿no? Haciendo muchas como flexiones, extensiones, puede tener dos cosas. O distonía, ¿no? Es una alteración neuromuscular que también la veremos, ¿no? O que es un trastorno del tono muscular, ¿no? O un problema psicógeno, ¿no? O sea, si el paciente está, perdón, haciendo como mucho movimiento anormal, ¿no? Flexiones, extensiones, contorsiones, y no están bien localizadas a un grupo muscular, pues nos hace pensar que quizá sea de origen psicógeno, ¿no? Los problemas psicógenos, entre más conocimiento tengamos, pues más complejos se vuelven de diagnóstico, ¿no? Porque si el paciente es un médico y tiene toda la información de este tipo de marchas, como ustedes ya ahorita, pues podría elaborar una marcha muy compleja y muy difícil de que yo le haga el diagnóstico porque pues conoce bien los síntomas. Pero la mayoría de la gente no, entonces hace marchas muy burdas, ¿no? Eh, inadecuadas, ¿no? Y fáciles de ver que pues no corresponden a nada neurológico, ¿no? Sin querer, sin negar que no sea un problema o una enfermedad, ¿no? Aquí vean el tipo de marcha de extrapiramidal festinante o parkinsónica, ¿no? Entonces vean cómo está en flexión, no balancear los brazos al dar el paso, los pasos son cortos, ¿no? La facies inexpresiva, el tórax en flexión, y vean además cómo está queriendo ejemplificar el temblor. Pues si aparte tiene temblor, reposo en las manos, pues ya está el diagnóstico, ¿no? No necesitamos muchos más estudios, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, doc. Entonces, estamos dando un buen tiempo a las marchas porque son muy importantes, ¿no?
Entonces, cerebelosa, tabética y vestibular, también ya se las expliqué, ¿no? La cerebelosa es la típica de sus amigos, por no decir que alguna vez ustedes, en las fiestas, ¿no? Y si van a una fiesta que dicen que nunca han ido, pónganse ustedes en esa fiesta, no traten de participar, más bien vean todos los cambios que van teniendo los que van a la fiesta, ¿sí? Y van a ir descubriendo muchos síndromes neurológicos, ¿no? Bueno, entonces, yendo, ya regresándonos acá, ¿no? Vimos hábitos exterior, incluido tipos de marcha, que también podría ser el último apartado de la exploración neurológica. Ahora vamos a los signos vitales. Entonces, aquí en los signos vitales, aunque son justamente eso, ¿no? Los signos más importantes en la exploración, pues porque nos hablan de nuestra homeostasis y fisiología, y a partir de ahí hay muchas enfermedades. Independientemente de todo lo que yo tengo que ver, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso y talla, tengo que recordar que sí existe un control de todos estos entre el sistema nervioso simpático, parasimpático, y también a nivel vascular, el tono de los vasos, el contenido vascular, etcétera, ¿no? Los pulmones, ¿no? La capacidad del pulmón de ventilación, el mismo riñón en la capacidad de depuración de carbonatos, etcétera, ¿no? Entonces, pues hablan de la homeostasis de todo el cuerpo y no siempre los trastornos en los signos vitales son problemas neurológicos, pero en los problemas neurológicos, sobre todo los graves, sí puede haber alteraciones en los signos vitales y nos pueden dar ciertas características, ¿no? Entonces, todos son muy importantes, ¿eh? O sea, y recordemos que el centro cardiopresor en el cerebro, ¿no? O sea, que controla la presión, la frecuencia cardíaca e incluso la ventilación, se encuentra en el bulbo raquídeo, en la parte dorsolateral. Entonces, las lesiones en ese sitio podrían causar un problema. Luego, hay una serie de quimioreceptores a nivel de la carótida, ¿no? De la bifurcación, donde también se va a estar detectando concentraciones de CO2, ¿no? Entonces, y todo esto está controlado por niveles superiores, sobre todo a nivel de tallo cerebral. Las alteraciones podrían darnos algunos patrones neurológicos, ¿no? De respiración. Entonces, una respiración normal, ustedes saben que es de 12 a 16 por minuto, ¿no? Respiraciones normales y me mantienen una adecuada saturación de oxígeno. Ahorita está muy de moda medir la oxigenación, ¿no? La saturación. A través de estos dispositivos por colorimetría, ¿no? Y o sea, los oxímetros de pulso, ¿no? Y se puso de moda por lo del COVID, ¿no? Sin embargo, digo, es una buena referencia porque ahí también me puede dar el patrón respiratorio. Normalmente hay una gráfica dentro de estos, ¿no? Entonces puedo tener una respiración normal, una taquipnea, no, o sea, una respiración rápida y profunda, ¿no? Este tipo de respiración generalmente se debe a otro tipo de problemas, ¿no? Puede tener periodos o ventilación muy lenta, ¿no? Y tender a acumular CO2. Puede tener respiraciones muy rápidas, ¿no? Una franca taquipnea. Eventos respiratorios donde va aumentando la frecuencia respiratoria y luego la disminuye y hace una pausa y luego lo vuelve a hacer. Esta se conoce como Cheyne-Stokes, ¿no? La respiración de Kussmaul no es exactamente así, pero ahorita la vamos a describir, pero esta es más de origen metabólico y esta sí es 100% neurológica. Y esta respiración de Biot, que aquí no está bien ejemplificada, nos habla de lesiones en el bulbo, ¿no? En el centro justamente cardiopresor. Entonces, no es nada más la frecuencia respiratoria, sino el tipo de respiración, ¿no? Temperatura, peso, talla, todo es importante en signos vitales, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de las 3 respiraciones más características o las que sí podemos llegar a encontrar, ¿no? Entonces, la de Cheyne-Stokes es una respiración donde yo empiezo a hacer un patrón respiratorio creciente, ¿no? Empiezo respirando poco, hasta tener respiraciones muy profundas y rápidas, ¿no? Y luego decremento rápido y sigue una pausa, ¿sí? Después de esta pausa, vuelvo a tener el mismo patrón.
¿Qué ocurre en este caso? Que yo estoy perdiendo la regulación central sobre la concentración de CO2 a nivel sanguíneo. Entonces, se acumula el CO2 en la pausa y empiezo yo a tener patrón respiratorio para eliminar el CO2. Acuérdense que el estímulo para respirar no es el oxígeno, sino la acumulación de dióxido de carbono, ¿no? En la sangre. Entonces, pues los quimiorreceptores es lo que van a detectar. Por eso cuando ustedes van a nadar o hacer alguna cosa de inmersión, si hiperventilan antes, barren CO2, ¿no? No es tanto que se oxigenen, sino barren mucho CO2 y les da más tiempo sin la necesidad de respirar, ¿no? El respirar en un punto dado es algo que yo ya no puedo controlar, ¿no? Algunos animales pueden controlar su respiración, es como las ballenas, los delfines, ¿no? Digamos que pudieran en un punto dado, si tienen mucha urgencia de respirar, controlarlo, ¿no? Yo en un punto dado, si estoy inmerso en el agua o en una situación, pues al principio podría hacer algún control voluntario, pero llega un punto donde no tengo control voluntario y voy a intentar respirar a toda costa. Por eso los que se ahogan inhalan o introducen agua hacia sus pulmones, ¿no? Y en ese caso, pues es el ahogamiento, ¿no? Porque llega un punto, les digo, donde yo ya no tengo ese control voluntario. Sucede que algunos otros mamíferos sí los tienen, sobre todo los acuáticos, ¿no? Entonces, en el caso de que se acumule el CO2, ¿no? Y que yo ya no tenga el control central para tener una respiración adecuada que elimine el CO2 a medida que va entrando, entonces hago una pausa, ¿no? Y empiezo a respirar muy rápido. Aquí elimino el CO2 y como baja mucho el CO2, pues vuelvo a hacer otra pausa, ¿no? Generalmente esto se debe a lesiones en el diencéfalo, ¿sí? A nivel de los ganglios basales, ¿no? La respiración de Biot es conocida más como una respiración apnéusica, ¿no? Y no tiene exactamente este patrón. Puede hacer algunas salvas respiratorias, es decir, y luego se queda pausado, ¿no? O es la típica respiración que le dicen el paciente está boqueando, ¿no? ¿Sí lo han oído en algún hospital, alguno de ustedes? Le dicen, este paciente está boqueando. Sí, 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 sí. ¿no? Y es un paciente agónico, ¿no? Y generalmente se debe a lesiones a nivel del bulbo raquídeo. En cambio, la respiración de Kussmaul, si se fijan, son respiraciones profundas, sostenidas, profunda, sostenida, profunda, sostenida. Y es generalmente una respiración de tipo acidótica, ¿no? Es más de origen metabólico, es la que va a llegar, con la que va a llegar un diabético descompensado, ¿no? O un paciente que haya tenido alguna intoxicación con dióxido de carbono, ¿no? Entonces, lo ven respirando de esta forma, ¿no? Les digo, aquí están los distintos patrones neurológicos, ¿no? De respiración. Y si se fijan, aquí no está la de Kussmaul, ¿no? Porque la Kussmaul es la que más van a ver, ¿eh? La de Kussmaul es la que sí van a ver ustedes en los servicios de urgencias porque es de origen metabólico, ¿no? Y bueno, es también el paciente que tiene este tipo de respiración, si no tiene otro trastorno, pues lo lleva a empezar a barrer demasiado dióxido de carbono y hacia la acidosis, ¿no? Digo, a la alcalosis. Entonces, vean, la de Cheyne-Stokes y aquí localiza la lesión a nivel cerebral, ¿no? Entonces, el diencéfalo correspondería a esta zona. Entonces, ahora sí estamos hablando de localización, ¿no? Son lesiones que tienen valor de localización, ¿no? Entonces, vean, elimina dióxido de carbono y de repente tiene que respirar mucho y hace otra apnea. Hace grandes respiraciones y en este patrón, ¿no? Es típico de Cheyne-Stokes, que va aumentando poco a poco, aumenta y luego disminuye y hace la apnea, ¿no? Las lesiones centrales, ¿no? Pueden hacer una taquipnea central totalmente fuera de control, ¿no? Y estos tres tipos de respiraciones, ¿no? La atáxica, que sería la de Biot, le dicen atáxica y se parece un poco a lo de marcha atáxica, no es un término totalmente correcto para respiración, pero corresponde a lo mismo, las tres son lo mismo. La apnéusica en racimos o clúster o atáxica, que es una respiración incoordinada, pero en los tres casos hay periodos grandes de apnea y lo que alcanza a ventilar el paciente no es suficiente como para mejorar su función respiratoria, ¿no? Entonces, la manifestación del paciente pues es justamente esta, ¿no? Un paciente con un gran deterioro, porque este tipo de problemas
No hay que pensar los que nada más es la respiración, ¿no? O sea, si yo tengo esto, tengo muchas más manifestaciones neurológicas o esto, ¿no? Generalmente son pacientes en coma o estuporosos, ¿no? Y tienen patrones respiratorios, pero cuando tenemos una respiración apnéusica, que esta es la segunda que van a ver más frecuente, la Cheyne-Stokes y la taquipnea central, esta es de puente, ¿no? Este es diencéfalo y este es bulbo raquídeo. Pero estas dos las van a ver rara vez, ¿no? Porque es difícil tener una lesión que sea puramente y que me cause esto, ¿no? Son más de descripción en animales experimental, ¿no? Y vean cómo explica un poquito la fisiopatología, ¿no? Rápido, entonces aumenta el CO2, por la apnea hay una hipernea y luego disminuye el CO2, ¿no? Entonces, el, el, eh, lo que más van a ver ustedes es esta respiración, ¿no? De profunda y pausada, que es de origen metabólico, que es la de Kussmaul, la van a ver con mucha frecuencia, ¿no? Y la respiración apnéusica yo creo que sería la segunda que verían en frecuencia, que es la típica del paciente que hace respiraciones profundas y rápidas, ¿no? Y se queda pausado. Y otra vez. Y vuelve a pausar. Y bueno, si yo veo un paciente así, les digo, generalmente está en estupor o coma, pues yo ya sé que está a punto de fallecer porque es una lesión muy grave a nivel del bulbo y pues sí, generalmente son los que se intuban, ¿no? Entonces, ¿les quedó claro los tipos de respiración Sí, y valor de Muy localización? claro. sí. Muy bien, entonces, ya una vez que hicimos la exploración de los signos vitales, ahora sí voy a, a hacer la inspección como pues, lo estoy haciendo normalmente, ¿no? Por segmentos. Entonces, voy a ver la cabeza, la cara, ¿no? En la cabeza veo el cráneo, la cara, ¿no? Y en la cara, pues veo que sea simétrica, armónica, si existe algún tipo de lesión, ¿no? Por ejemplo, de un trauma, algún tumor, ¿no? Si hay permeabilidad de los conductos auditivos, qué tal que hay un tapón de cerilla, pues no va a tener un problema de hipoacusia, ¿no? Neurológico, es algo mecánico, ¿no? Entonces todo eso lo tengo que explorar, pues para tener una buena exploración neurológica, no me lo puedo yo brincar, ¿no? El estado ocular, ¿no? ¿Qué tal que pues tiene una catarata, ¿no? O que tiene un terigión, etcétera, ¿no? Todo eso, pues si no lo veo yo antes y me dice el paciente, pues estoy ciego, pues o no veo, ¿no? Pues igual es por una causa de otro origen, ¿no? Y bueno, la cavidad oral igualmente, ¿no? La tengo que examinar. Entonces yo tengo que hacer una exploración general antes de la exploración neurológica, pues para tener un buen marco de referencia del problema del paciente, ¿no? Igual el cráneo, ¿no? Voy a ver la forma de cráneo, si tiene tumoraciones, exostosis, la implantación del cuero cabelludo, ¿no? Del cabello, ¿no? Etcétera, ¿no? Si existe algún tipo de lesión, algún hematoma, ¿no? Luego, la exploración del cuello, ¿no? Pues ustedes ya la conocen muy bien, ¿no? Incluido los pulsos carotídeos, la tiroides, etcétera, ¿no? Las masas musculares, tórax, abdomen, extremidades. Esto es algo que ustedes ya manejan, es exploración general, pero es indispensable hacerla y definir, porque no todo está en la exploración neurológica, tan sencillo como que yo encuentro manchas café con leche, ¿no? O lesiones tipo neurofibroma a nivel del tórax, pues igual me está orientando a una enfermedad que se llama neurofibromatosis, ¿no? Entonces, todo eso hay que explorarlo antes de llegar a la exploración neurológica porque pues sí tiene mucha relevancia, ¿no? Aquí tienen algunas formas del cráneo, ¿no? El normocéfalo, ¿no? Donde su eje transversal contra el eje longitudinal es más o menos un tercio, ¿no? El braquicéfalo, ¿no? Es una cabeza ancha, ¿no? En donde su eje transversal es mayor. El dolicocéfalo. No necesariamente me reflejan algún problema de función cerebral, ¿eh? Pueden reflejar algún problema, pues sí, a nivel del parto o de la formación o desarrollo en el útero, ¿no? O de cómo cuidaban al niño, ¿no? Esto, por ejemplo, que están viendo aquí es un cráneo normal, ¿sí? Aquí una braquicefalia, ¿no? Eh, Igual tiene una hidrocefalia este niño, ¿no? Porque si no es la pura braquicefalia, sino es una macrocefalia, ¿no? Está grande la cabeza, la fontanela tensa, pues igual es una hidrocefalia. Pero vean aquí cómo está aplanado de un lado y eso es nada más una sutura, ¿no? Que no se está desarrollando y esto es una plagiocefalia. A veces esto es tan sencillo como que yo nada más dejo dormir al bebé de un lado, ¿no? Entonces siempre se duerme de este lado, pues obviamente se va moldeando el cráneo y no crece igual y se crece más hacia el otro lado.
Y a veces es tan sencillo para curarlo como decirle a la mamá, pues ahora lo va a acostar siempre del otro lado. Pero a otras veces no, se deben a enfermedades que se llaman craneosinostosis y donde se fusionan las suturas. En este esquema, sí, se llama trigonocefalia. Aquí hay una sutura que pues prácticamente al nacer ya no la tenemos, ¿no? Pero se llama metópica y sí es un centro de crecimiento. Entonces el cráneo, los huesos del cráneo, pues ustedes saben que al nacer no están fusionados y van a empezar a crecer a partir de ahí hasta que ya hagan las suturas, ¿no? Ya no crecen. Pero pues mientras crece el cerebro, estos huesos deben permitir el crecimiento, ¿no? Y si no permiten el crecimiento, entonces van a crecer en el sentido de los huesos que sí lo permitan. Entonces, si aquí había un centro de crecimiento y permitía que la frente se expandiera y está fusionada, pues entonces aquí ya no crece, pero crece a los lados y de esta forma triangular y que a veces lo hemos visto también en algunas personas que tienen la frente prominente, pero en forma triangular, ¿no? No nada más son frentones, sino en forma triangular. Entonces, este es un problema de la sutura metópica y se llama trigonocefalia, ¿no? Como un triángulo, ¿no? Y otros problemas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nos queda menos de un minuto. Si se acaba la clase, ya hoy no continuaríamos, ¿no? Pero seguiríamos mañana, les digo, en la tarde, con funciones mentales superiores y retomaríamos esto que nos falta en el lunes, ¿no? Entonces, les digo, aquí hay problemas de desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, tengo microcefalia o la cabeza de tamaño normal o macrocefalia. La macrocefalia, les digo, podría ser una hidrocefalia o de plano un trastorno de migración. Y la microcefalia puede tener dos causas, ¿no? Que mi cabeza no está creciendo, o sea, todas las suturas no permiten el crecimiento del cerebro, pero mi cerebro sí crecería. En ese caso, pues sí hay mucho que hacer, ¿no? Y en el caso de que más bien el cerebro es pequeño y la cabeza no crece, pues ahí sí es un problema muy grave, porque